hacemos la vida más fácil. Recuerda pagar tus servicios públicos y participa para ser uno de los 10 ganadores que Gane le paga sus servicios públicos. Paga tus servicios públicos en los puntos Gane y disfruta la vida. Gane le apuesta a la felicidad. Aplican condiciones y restricciones. Más información en www.ganecentro.com. Tú tienes en tu mano ese cariño que ellos quieren, con una caricia que les des tierra y ya te quieren. Es hora de cuidarlos, lo merecen. Horas de carreras y miles de peleas, jugando con ellos, sintiéndolos tan cerca, regalando tu voz para que no les entienda, forjando esa amistad que se hace eterna. La bienvenida a todos nuestros televidentes, aquellos que están conectados con nosotros en el canal 2, www.teluroproducciones.com, y además siempre disfrutan de nuestro magazine. Por supuesto, hoy pues estoy en una muy buena compañía con Johnny Andrei, así que Johnny Andrei, bienvenido. Caterine, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Iniciando mes de las cometas en este 3 de agosto, jueves, preámbulo de fin de semana, Cate. ¿Qué tal es usted con las cometas? La verdad, para realizarlas no, pero pues para elevarlas tampoco. Bueno, ahí está, los que nos servimos para las dos cosas, pero cuéntenos ustedes cómo les va. Hay personas que desde el mes de junio ya están elevando cometas, porque yo no sé qué pasa, pero con el clima no ha notado que los cambios se han notado los cambios, ya los vientos empiezan desde junio, ya no son tan marcados como antes que eran en agosto. Ajá. Sí, eso es verdad, desde julio ya se ven cometas en el cielo, así que nos preparamos para este gran mes de agosto con actitud positiva y en compañía del mejor magazine del Valle del Cauca, el magazine Aquí en la Tarde. Hoy jueves, tocando un tema muy preocupante y muy para nosotros los jóvenes. Kate, ¿cuál es? Sí, señorito, hoy es el Día Internacional de la Planificación Familiar. Es un tema que es tabú para muchas personas, para muchas mujeres, para muchos hombres también, pero yo creo que es más de mujeres que de hombres. Hay que decir que es supremamente importante. Vamos a estar compartiendo con personas que pues nos van a estar educando un poco en lo que tiene que ver con la planificación familiar, pero además pues también nosotros vamos a estar hablando de métodos bastante extraños. Así es, Caterine, como usted lo ha dicho, es bastante preocupante pues porque hay personas pues para los jóvenes que, como usted lo dice, más que todo para las mujeres, pero hay mujeres que son muy apoyadas por sus parejas, como es decir, pues por nosotros los hombres, ¿sí? Entonces es en la mujer, pero también tienen que tener el apoyo de su pareja, de su marido, de su esposo, en fin. Y como usted lo acaba de decir, más adelante vamos a tener todos esos métodos y vamos a hablar sobre este gran tema preocupante para unos y para otros, pues no. Sí, señorita, hay que tener en cuenta, vamos a estar hablando de diferentes aspectos, qué método deberíamos utilizar. Hay que decir, Johnny, que cada persona tiene un método para su cuerpo, no todo nos funciona. A mí no me va a funcionar el método que usan algunas de mis amigas, ni a ellas el mismo que yo utilizo. Entonces también vamos a estar dando recomendaciones con respecto a eso. Asimismo los invitamos para que se queden conectados con nuestro magazine, porque bueno, vamos a tener esa ayuda por parte de personas que saben un poco más acerca de esos derechos sexuales y reproductivos que se manejan en el municipio. Y también, ¿por qué no, Caterina, la invitación para los televidentes a que nos coloquen su comentario ahí en Facebook, a que nos opinen por nuestro WhatsApp? ¿Usted cómo planifica, si de pronto, qué piensa sobre este método de la planificación? Sí, señores, ustedes planifican con qué, por qué, qué piensan respecto a ello, y hay métodos bastante curiosos que vamos a estar hablando con todos ustedes. Tenemos una nota que habla pues acerca de lo que es la planificación familiar, así que vamos a verla y ya volvemos con mucho más. Los métodos anticonceptivos se han utilizado desde tiempos antiguos, pero aquellos eficaces y seguros no estuvieron disponibles hasta el siglo XX. Algunas culturas restringen y desalientan el acceso al control de la natalidad, ya que consideran que es moral, religiosa o políticamente indeseable.
En los adolescentes, los embarazos corren mayor riesgo de malos resultados. La educación sexual integral y el acceso a métodos anticonceptivos disminuye la tasa de embarazos no deseados en este grupo etario. Si bien los jóvenes generalmente pueden utilizar todas las formas de control de la natalidad, aquellas de acción prolongada y reversible como los implantes, DIU o anillos vaginales son muy exitosos en la reducción de las tasas de embarazo en adolescentes. También se incluye dentro de la planificación familiar la educación de la sexualidad, la prevención y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual, el asesoramiento antes de la fecundación, durante el embarazo y el parto, así como el tratamiento de la infertilidad mediante técnicas de reproducción asistida como la fecundación in vitro. La Organización Mundial de la Salud ha establecido recomendaciones en relación a los criterios médicos para elegir el uso de uno u otro método anticonceptivo. Los criterios han sido desarrollados por la OMS junto con grupos, organizaciones e individuos de todos los continentes del mundo. Estos criterios pretenden garantizar que las mujeres y los hombres de todo el mundo tengan acceso a servicios de planificación familiar seguros y de alta calidad. Dentro de los métodos anticonceptivos se encuentra el preservativo. Es una funda fina elástica para cubrir el pene durante el coito, a fin de evitar la fecundación y el contagio de enfermedades de transmisión sexual. El diafragma consiste en un arco metálico flexible con una membrana de látex. Se inserta en la vagina e impide el paso de los espermatozoides hacia el útero. El capuchón cervical es un dispositivo de látex en forma de un dedal que se introduce dentro de la vagina y cubre el cuello uterino. El dispositivo intrauterino DIU. El dispositivo debe ser introducido y extraído del útero por un profesional de la salud, normalmente un ginecólogo. El DIU permanece en el útero continuamente mientras que no desee el embarazo. Dependiendo del tipo de DIU, puede tener una permanencia y duración entre 3 y 12 años. El anillo vaginal consiste en un anillo de plástico flexible de unos 5 centímetros de diámetro que, colocado en la vagina, libera hormonas femeninas idénticas a la píldora anticonceptiva en dosis bajas y constantes y que, absorbidas por la mucosa de la vagina, impiden la ovulación. Su eficacia, similar a la píldora anticonceptiva, es del 99,7%. Píldora anticonceptiva. Es un medicamento que contiene diversas hormonas y que se utiliza como anticonceptivo para evitar el embarazo. La píldora comenzó a utilizarse como anticonceptivo en la década de 1960 en los Estados Unidos y es un método anticonceptivo muy popular. Anticonceptivo subdérmico. Es un método anticonceptivo hormonal compuesto por una varilla de pequeño tamaño que se coloca debajo de la piel del brazo de la mujer, ofreciendo protección anticonceptiva durante 3 o 5 años. Una vez agotada su efectividad, el médico debe retirar el implante. Espermicida.
sustancia química que alteran la movilidad o matan los espermatozoides. Normalmente se utilizan para incrementar la efectividad de métodos de barrera contracepción como los condones masculino-femenino o el diafragma, o bien solos en óvulos vaginales. La ligadura de trompa. Es un método anticonceptivo que consiste en la sección y ligadura de las trompas de falopio, lugar habitual de la fecundación que comunica los ovarios con el útero. Es el método anticonceptivo irreversible que más se usa en el mundo. Más de 150 millones de mujeres se han esterilizado. Vasectomía. Consiste en la sección y ligadura de los conductos deferentes. Como consecuencia, en poco tiempo, el semen eyaculado no contiene espermatozoides. Es un método de control natal y que puede revertirse con tasas muy altas de seguridad y efectividad. Estos son los métodos anticonceptivos más utilizados en el mundo. Bueno, continuamos en el magazine aquí en la tarde contándole a los televidentes que hoy nos encontramos desde un parque muy bonito de la ciudad de Tuluá. Quizá ustedes pasen por aquí, pero no se toman muchas veces esa modestia de sentarse y disfrutar del buen clima. Lo digo porque a mí me paso mucho por aquí y nunca me había detenido en este punto de la ciudad. Un parque muy bonito y estamos al aire libre con este público maravilloso que tenemos y detrás de cámara las personas que vienen y nos observan y disfrutan con nosotros en este maravilloso jueves. Estamos más exactamente diagonal del Colegio San Francisco, al frente de la iglesia Nuestra Señora del Carmen. Sí, señora, a nuestra izquierda se encuentra el Colegio Rafael Pombo, que también es uno de los más reconocidos en el municipio de Tuluá. Estamos rodeados de escuelas, pero también una iglesia que ha sido bastante característica en la ciudad de Tuluá. Asimismo, pues es un parque bastante interesante porque, bueno, muchas personas se acercan a este lugar. Algunos lo han catalogado como el Parque de la Amistad, aunque muchas personas no se acercan a él. Y además, algo bastante curioso, usted de pronto en una temporada, yo me imagino que sí, ¿no se acuerda cuando las personas se puso de moda Pokémon, de cazar Pokémon? Sí. Este era una parada Pokémon y se llena. Era la única vez en que se veía el parque lleno, porque todos paraban en este punto pues a dialogar o a hacer cambios de Pokémon. Caterina, y además es un parque muy bonito, se puede decir que está totalmente limpio, muy amplio y adivine, tenemos el CAI al lado, o sea que estamos totalmente seguros. Sí, señorita, ahí está entonces para que todos los televidentes se conecten con el magazine aquí en la tarde y pues conozcan de esas diferentes locaciones que nosotros vamos a seguir visitando. Recuerden que nos pueden seguir a través de todas nuestras redes sociales, en Facebook, donde nos encuentran como Aquí en la Tarde, y en Instagram, Aquí en la Tarde Tuluá. Y hablando de nuestro tema principal del día de hoy, que es la planificación familiar, ¿no? Otros agentes de salud calificados, llamémoslo de esta forma, por ejemplo, los agentes de salud comunitarios, también pueden facilitar asesoramiento y algunos métodos de planificación familiar, entre ellos la conocida píldoras. Sí, señor, hay muchos métodos que ustedes pueden buscar esa asesoría, como lo decía Johnny. Hay píldoras, hay unas pilas que yo tengo entendido que se ponen bajo la piel. También hay algunas otras como la T, que esa va en la vejiga de la mujer. Y también, bueno, hay algunas otras inyecciones, hay muchas, si nos ponemos a hablar de marcas, pues no terminamos aquí. Sin embargo, pues sí, hay muchas, no todas funcionan para la misma mujer. Es por eso que se recomienda muchas veces que el médico, la doctora en general, sea quien lleve ese seguimiento. Y pues tener en cuenta de que si esas pastas o esa inyección o lo que sea
le está generando retrasos menstruales Ajá. o brotes de acné en el rostro, pues entonces es bueno estarlo consultando porque si no, ese método no es para usted. Métodos que pueden ser usados tanto en el hombre como en la mujer. Como las mujeres deben ser remitidos a un médico, como usted lo decía, Kate. Hay mujeres que, digamos, yo he visto, pues por ahí se dice que no se ponen la pila que porque se engordan, ¿sí? A otras que las enflaquecen. Entonces hay personas que Les echa la prefieren culpa. la inyección, en fin. Eso es bastante cierto. Hay personas que tienen esos mitos con respecto a que no, me puse la pila y me engordé o me adelgacé o que me retrasa el periodo. Eso de retrasarse el periodo es muy cierto. Sin embargo, pues hay que tener mucho cuidado en cuanto a la parte alimenticia. Es por eso que es bueno consultar a un médico. Sin embargo, en este momento, Verónica se encuentra en uno de los hospitales más importantes de la ciudad, el Hospital Rubén Cruz Ajá. Vélez, consultando un poco acerca de los métodos de planificación. Así que la saludamos, Verónica. Hola, muy buenas tardes a toda la gente del magazine. Aquí en la tarde, el día de hoy, en el Día de la Población, me encuentro en el Hospital Rubén Cruz Vélez con la encargada de planificación. Ella nos va a contar de qué se trata el programa de planificación familiar. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniela Ríos, soy la enfermera coordinadora del programa de planificación familiar. Les voy a decir en qué consiste el programa de planificación familiar. Bueno, consiste en un conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones, dentro de las que se incluye la información, educación y asesoría en anticoncepción, asimismo como el suministro de los diferentes métodos anticonceptivos para la persona o la pareja, para que ellos ejerzan de manera responsable sus derechos sexuales y reproductivos. ¿Dónde se ofertan estas actividades? Bueno, las actividades se ofertan en el Hospital Rubén Cruz Vélez, dentro de todos los programas de protección específica y detección temprana, ya sea aquí en la sede principal o en los diferentes puestos de salud. Cuéntanos a quién va dirigido este programa. Bueno, el programa de planificación familiar se encuentra dirigido a toda la población en edad fértil de EMSANAR, Café Salud, ASMED Salud. Esta población se encuentra entre los 10 y los 49 años de edad. ¿Qué se ofrece dentro del programa de planificación familiar? Bueno, se ofrece la consulta inicial con médico general, donde se asesora a la persona o a la pareja para la elección del método anticonceptivo. Como segunda instancia está la entrega del método de planificación que eligieron y en tercero se encuentra el seguimiento, la cita de control y seguimiento del método de planificación. ¿Cuáles son los horarios de atención para los jóvenes y jóvenes que están interesadas en el programa de planificación familiar? Bueno, de 7 de la mañana a 12 del mediodía y de 1:30 a 5:30 de la tarde. ¿Cuál es el procedimiento que se realiza en el momento de que una joven viene en son de querer planificar? Bueno, lo que deben hacer es acercarse al área de PIP, aquí en el Hospital Rubén Cruz o en los diferentes puestos de salud al área de facturación. Se acercan a donde las niñas de facturación con el documento de identidad y el carnet de salud de EMSANAR, Café Salud o de la EPS en la que estén y posteriormente se le agenda la cita, ya sea con... Hola, muy buenas tardes a toda la gente del magazine. Aquí en la tarde, el día de hoy, en el Día de la Población, me encuentro en el Hospital Rubén Cruz Vélez con la encargada de planificación. Ella nos va a contar de qué se trata el programa de planificación familiar. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniela Ríos, soy la enfermera coordinadora del programa de planificación familiar. Les voy a decir en qué consiste el programa de planificación familiar. Bueno, consiste en un conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones, dentro de las que se incluye la información, educación y asesoría en anticoncepción, asimismo como el suministro de los diferentes métodos anticonceptivos para la persona o la pareja, para que ellos ejerzan de manera responsable sus derechos sexuales y reproductivos. ¿Dónde se ofertan estas actividades? Bueno, las actividades se ofertan en el Hospital Rubén Cruz Vélez, dentro de todos los programas de protección específica y detección temprana, ya sea aquí en la sede principal o en los diferentes puestos de salud. Cuéntanos a quién va dirigido este programa.
Bueno, el programa de planificación familiar se encuentra dirigido a toda la población en edad fértil de EMSANAR, Café Salud, ASMED Salud. Esta población se encuentra entre los 10 y los 49 años de edad. ¿Qué se ofrece dentro del programa de planificación familiar? Bueno, se ofrece la consulta inicial con médico general, donde se asesora a la persona o a la pareja para la elección del método anticonceptivo. Como segunda instancia está la entrega del método de planificación que eligieron, y en tercero se encuentra el seguimiento, la cita de control y seguimiento del método de planificación. ¿Cuáles son los horarios de atención para los jóvenes y las jóvenes que están interesadas en el programa de planificación familiar? Bueno, de 7 de la mañana a 12 del mediodía y de 1:30 a 5:30 de la tarde. ¿Cuál es el procedimiento que se realiza en el momento de que una joven viene en son de querer planificar? Bueno, lo que deben hacer es acercarse al área de PIP, aquí en el Hospital Rubén Cruz, o en los diferentes puestos de salud al área de facturación. Se acercan a donde las niñas de facturación con el documento de identidad y el carnet de salud de EMSANAR, Café Salud o de la EPS en la que estén, y posteriormente se le agenda la cita, ya sea como cita inicial con médico general o como ya de control con enfermería o con médico. ¿Ustedes realizan charlas en los diferentes colegios sobre la planificación? Sí, se encuentran programadas charlas en las diferentes instituciones educativas del municipio. Durante todo el año, personal de enfermería va a las diferentes instituciones, realizan charlas y ofertan los diferentes programas del hospital. Bueno, muchas gracias Daniela Ríos por explicarnos un poco de qué es la planificación familiar y cómo realizarla. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Sigan ustedes en el magazine Aquí en la Tarde, que le tenemos más información aquí en el Rubén Cruz Vélez. Bueno, por acá me encuentro con la enfermera jefe Sandra Milena García, quien nos va a contar de qué se trata la citología. Buenas tardes, Sandra. Buenas tardes. Bueno, la citología es muy importante, ya que realizársela nos puede detectar oportunamente un cáncer de cervix, y pues ustedes saben que si se detecta tempranamente pues puede tener solución. ¿Cada cuánto se debe realizar este examen? Se debe realizar cada año. Bueno, aquí en el hospital lo estamos realizando en el horario de 7 de la mañana a 11:30 de la mañana y de 1:30 de la tarde a 5 de la tarde. Todos los días, de lunes a viernes. Debe ser, pues, tener la EPS subsidiada de Café Salud, EMSANAR o ASMED Salud. ¿Cuáles son los requisitos que hay que tener en cuenta a la hora de venir a realizarse la citología? Pues que el periodo menstrual le haya pasado 8 días antes o 8 días antes de que le llegue o 8 días después de que le haya llegado. Esto con el fin de evitar que nos vaya a salir pues inflamaciones, y pues que sean pues por su proceso de menstrual, o también no debe haber tenido relaciones sexuales durante 3 días antes, ni haberse aplicado duchas vaginales ni cremas vaginales. ¿En qué horarios de atención puede venir una persona a realizarse la citología? Puede venir de lunes a viernes de 7 de la mañana a 11:30 y de 1:30 a 5 de la tarde. ¿Solamente es aquí en el hospital? Bueno, le agradecemos al Hospital Rubén Cruz Vélez por estar conectado en el magazine Aquí en la Tarde, y pues por siempre brindarnos esa ayuda cada que necesitamos, por supuesto, de esa orientación. Así es, Caterine, este gran hospital siempre se vincula a nuestro magazine a hablarnos de esos temas principales que nosotros les tenemos y que ustedes, los televidentes, deben de conocer, y se los contamos a través de nuestro magazine Aquí en la Tarde, hablando de la planificación familiar. Pero más adelante también vamos a tener un gran espacio para un escritor, Kate.
Sí, señorita, más adelante vamos a tener a Verónica comentando un poco. Sin embargo, pues por aquí sabemos que los adolescentes, las jóvenes en especial, les da la curiosidad de empezar a planificar, que con qué debo planificar, y empiecen a buscar como esas respuestas a través del internet. Hay muchas páginas que les pueden servir mucho a ustedes para salir de dudas. Sin embargo, pues ya que ustedes recurren a estos medios de comunicación y que además nos dejan significados muy importantes sobre lo que es la planificación familiar, y hay que decir que se refiere habitualmente al conjunto de prácticas que utiliza la mujer, hombre o pareja para evitar, por supuesto, pues engendrar lo que son hijos y además pues detener lo que es la reproducción de organismos. Así que esto es uno de los aspectos que deben de tener en cuenta. Muchas mujeres, sí, planifico porque no quiero tener hijos, y eso pues en cierta manera es bueno porque hay zonas del país en que son sobrepobladas. Cata, y allí dice correctamente, tanto en hombres como en mujeres, lo que hablamos anteriormente. Muchas veces uno como hombre cree que solamente es la mujer la que tiene que planificar, y mentiras, que nosotros los hombres también debemos de cuidarnos y no existe solamente el método del condón, sino que existen varios métodos que más adelante los estamos conociendo durante nuestro programa. ¿Sabe que los hombres a veces son un poquito flojos con respecto a eso? Hace poquito yo me acuerdo que se habló por ahí en redes sociales que se estaban inventando por ahí una vacuna para los hombres, para que los hombres planificaran. Y lo que le sucedió, pues la detuvieron, experimentaron en algunos hombres y la tuvieron que parar porque empezaron a sentir mareos, cambios hormonales, lloraban porque sí. Entonces, no sé, la tuvieron que parar por esos cambios emocionales. Pero sabe que a nosotros también nos produce cambios emocionales los mismos métodos de planificación. En ese ámbito son un poquito flojos. Ajá, sí, claro. Pues la verdad, sí. Sí, sí, habemos, claro. Es verdad, pero también existe ese método en la mujer y en el hombre de la operación, ¿sí? Entonces para nosotros los hombres también existe la vasectomía como en las mujeres. Sí, señora, nosotras las mujeres pues muchas veces nos cortan las trompas de falopio, o también se puede hacer ese amarre por si pues, la mujer más adelante quiere reproducirse. Hay algo en ese corte de las trompas de falopio que no es tan seguro. Sabe que ningún método hasta ahora pues se ha hablado de que es el 100% seguro, porque incluso cuando una mujer se hace el corte de trompas de falopio, muchas veces hace ramificación y puede allí pues fecundar un óvulo, así que también no es 100%, sin embargo una en 99 mujeres puede quedar en embarazo. Kate, pero es más seguro el corte que cuando las amarran. Sí, claro. Sí, cuando una mujer, digamos que se las amarra, de todas maneras utiliza el condón o la inyección. Sí, señora, ahí está. Entonces hay parejas que, por ejemplo, planifican los dos. La mujer se inyecta, pero también el hombre está utilizando siempre el preservativo. Entonces ahí tienen en cuenta, hay preservativos bastante extraños. Usted se va a quedar impactado cuando más adelante le cuente cómo nació ese preservativo. Claro, es que nosotros conocemos como los comunes, que es el condón, que la inyección, que la T, que la pila, pero pues existen muchas. Por ejemplo, me di cuenta de que existe una tal T, que es que esa a la mujer se lo introducen a la mujer por la vagina. Sí, sí, señor, eso es bastante cierto, evitando el paso de los espermatozoides. Ahí está, entonces, para que se queden conectados. Vamos a una pausa comerciales, ya volvemos con mucho más. Yo sé cómo servirle a mi comunidad, por eso tengo mi negocio todo lo que necesitan. Y lo más importante es que pueden hacer su chance, sus recargas y mucho más. Por eso yo soy un tendero Gane. Tú también puedes ser un tendero Gane y mejorar tus ingresos con todos nuestros productos en tu negocio. Por eso yo soy un tendero Gane. Yo soy tendero Gane. Yo soy tendero Gane. Yo soy un tendero Gane. Reciclemos y cuidemos
hacemos la vida más fácil. Recuerda pagar tus servicios públicos y participa para ser uno de los 10 ganadores que Gane le paga sus servicios públicos. Paga tus servicios públicos en los puntos Gane y disfruta la vida. Gane le apuesta a la felicidad. Aplican condiciones y restricciones. Más información en www.ganecentro.com. Tú tienes en tu mano ese cariño que ellos quieren, con una caricia que les des tendible y ya te quieren. Es hora de cuidarlos, lo merecen. Horas de carreras y miles de peleas, jugando con ellos, sintiéndolos tan cerca, regalando tu voz para que no les entienda, forjando esa amistad que se hace eterna. Bueno, agradecimientos a todos ustedes que están conectados con nosotros. Nos hemos trasladado precisamente hasta la alcaldía municipal. En esta oportunidad pues estábamos en Secretaría de Salud. Contamos con compañía pues bastante importante. Nos acompaña Joana Andrea, quien nos va a hablar un poco acerca del trabajo que vienen realizando desde este enfoque. Así que Joana, bienvenida a nuestro magazine. Muchísimas gracias. Bueno, para empezar sería bueno que le contáramos a los televidentes qué aspectos se tocan en Secretaría de Salud, hablando pues de educación sexual. Muy bien, nosotros desde Secretaría de Salud manejamos dos aspectos. Uno es, hacemos seguimiento a las EPS que tengan PIP, que es promoción y prevención en salud sexual y reproductiva. Verificamos que estén cumpliendo con la estrategia de servicios amigables. Esa estrategia consta de varios criterios a verificar. Nosotros vamos allá y verificamos que cumplan con varios pasos que deben de seguir. Bien, hay muchos jóvenes que en este momento seguramente nos estarán viendo y quieren saber un poco acerca de esos servicios amigables y cómo funcionan. ¿Qué son los servicios amigables? Es una atención diferenciada para jóvenes y adultos en salud sexual y reproductiva, y las edades son de 10 años a 29 años. Bien, o sea que en este ámbito la atención sería diferente. Sí, claro, sería diferente porque ellos tienen acceso a unos servicios especiales y deben de tener, por ejemplo, una accesibilidad geográfica, es decir, que la institución cuente o esté en un área donde ellos tengan fácil llegada. También, al igual, el ambiente físico debe ser diferente, como tener revistas, material de apoyo, tener una decoración llamativa. Bien, ahí está. En esos servicios, ¿qué otras cosas se incluyen? También debe de tener un reconocimiento del servicio, es decir, la estrategia se llama servicios amigables, debe haber una cartelera donde diga el nombre, servicios amigables para adolescentes y jóvenes. También deben de tener, por ejemplo, profesionales expertos en salud sexual y reproductiva y que estén dispuestos a atender a adolescentes y jóvenes. Bien, ¿con qué fin se realizan este tipo de proyectos? El fin real es la prevención de embarazo en la adolescencia, porque como sabemos, si una niña nos queda embarazadita con 14 años, 15 años, el cuerpo no está preparado, ni tampoco su parte emocional. Entonces, el principal objetivo es prevenir el embarazo en la adolescencia. ¿De pronto ustedes han notado cambios desde la realización de este nuevo plan? Claro que sí. Antiguamente ni siquiera se conocía la estrategia en el municipio, pero ahora todas las entidades de salud saben que es un servicio amigable para adolescentes y jóvenes, y cuando el adolescente o el joven va a pedir asesoría, ya las entidades de salud lo reconocen fácilmente y lo direccionan. Bueno, ¿de qué manera está trabajando la Secretaría de Salud para no solamente llegar a esas IPS, sino también llegar hasta los lugares donde se encuentran los jóvenes, que muchas veces son los colegios? Pues precisamente vamos a los colegios a hacer promoción y prevención, promoción en los servicios amigables para que accedan a su entidad de salud y muestren el servicio o pidan el servicio. Al igual que hacemos promoción y prevención en embarazos no deseados o prevención de embarazos en la adolescencia. Lo hacemos en las instituciones educativas para adolescentes y jóvenes, al igual que en el SENA también lo hemos realizado.
¿Se realiza de pronto algún tipo de actividades durante el plan que están realizando cuando están con los jóvenes? Claro que sí, nosotros vamos, hacemos charlas, capacitaciones, talleres en salud sexual y reproductiva, además que tenemos la Semana Andina, que es en el mes de septiembre, octubre, donde intervenimos varias instituciones educativas en el municipio. ¿Qué se realizan esas intervenciones? Todo lo que podamos, nos llevamos a las IPS para que cada uno lleve su stand y les muestre a los jóvenes todos los servicios que tienen en la entidad de salud. Bien, seguramente usted que participa con muchos de esos jóvenes, sería bueno que nos contara un poco acerca de las preguntas más usuales que hacen en la juventud con respecto a la educación sexual. Hay muchísimas preguntas, los chicos jóvenes necesitan muchas respuestas, preguntas como si, por ejemplo, las pastillas de planificar ahora engordan, manchas, que como sabemos ya el nivel hormonal es tan bajito que ya no causa esos efectos secundarios. Bien, eso es bastante cierto. Muchas personas en la juventud pues nos llegamos a preguntar precisamente acerca de esos métodos que debemos o no tener en cuenta. Hablemos un poco con respecto a los servicios que están ofreciendo desde este lugar, un poco acerca de esa accesibilidad que tienen los jóvenes a esos métodos de planificación. ¿Es bueno que ellos planifiquen desde una cierta edad? A ver, eso es un tema bastante delicado porque nosotros les mostramos a ellos todos los métodos anticonceptivos, pero realmente quien debe de dar el método es un profesional de salud, un médico especializado. No nosotros les mostramos a ellos que existen varios métodos anticonceptivos, pero quien debe diagnosticar o el método ideal para el adolescente o joven es el profesional de salud. Bien, en ese orden de ideas pues es invitar a los jóvenes a que visiten su entidad y pues consulten con su médico qué es lo que deberían utilizar, porque muchas veces los métodos que estamos utilizando o el que utiliza nuestra amiga no es el mismo que sirve para una persona como tal. Por supuesto que sí, ahora que tenemos la estrategia de los servicios amigables y que todas las entidades de salud la conocen, los invito a todos los adolescentes y jóvenes que vayan y pidan esa atención a su entidad de salud que le corresponda. Bien, ahí estamos hablando de diferentes servicios, pero también hay algunos servicios que son para el joven como individuo. Hablemos un poco acerca de esas ofertas que se tienen. Sí, muy bien. Ellos tienen ofertas las EPS deben de tener ofertas de servicios individuales como asesoría sobre salud sexual. Todas las preguntas que ellos tengan, ellos pueden tener acceso yendo a la entidad de salud, también consulta del joven sano, al igual que atención de abuso sexual. Ellos deben de reconocer la ruta, si llega una víctima de violencia sexual, deben ser atendidos y enviarlo directamente a urgencia, porque si ha pasado menos de 72 horas es lo que se debe de realizar. Si han pasado más de 72 horas, de igual forma es una urgencia, entonces debe de ser atendido por la IPS, que es donde están las urgencias. También tenemos la anticoncepción de emergencia. Si el joven ha tenido una relación de riesgo, debe de tener acceso a la anticoncepción de emergencia o a las pastillas del día después, como es más conocido ahora. Y tenemos la asesoría y la prueba del VIH, que también es súper importante que los adolescentes y jóvenes se la practiquen, al igual que la atención integral a jóvenes viviendo ya con VIH. Tienen ese acceso y deben de ser resueltos. Bien, hay muchos jóvenes que a veces tienen miedo a acercarse a estas diferentes entidades de salud, a preguntar diferentes serie de cosas que se les ocurren. Sin embargo, cabe mencionar si en esos establecimientos de salud está esa compañía psicológica orientadora que les ayude a ellos a tomar sus decisiones o asimismo pues a orientarlos en cuanto a su salud sexual. Por supuesto que sí. Dentro de la entidad debe de haber un equipo interdisciplinario donde hay psicología, trabajo social, médicos, psiquiatría, pediatría. O sea, deben de tener un equipo interdisciplinario para que cumpla con todas sus necesidades. Bien, ¿qué pasa cuando la IPS no cumple con todo lo que ustedes les pues establecido? Cuando las IPS no cumplen, nosotros enviamos un primer oficio. Si no recibimos respuesta, enviamos el oficio a la Secretaría de Salud Departamental para que ellos hagan su trabajo y si es necesario, pues ellos ya saben manejar el tema para que la entidad de salud cumpla con su deber. Bien, también estamos hablando de jóvenes menores de edad. ¿Hay algún tipo de acompañamiento con los padres que se pueda realizar?
Los adolescentes a partir de 14 años pueden ir solos a la entidad de salud a pedir su planificación familiar. No es necesario que vayan acompañados por un adulto. También pueden ir solos si son menores de 14 años, pero si son menores de 14 años y piden una asesoría en salud sexual, se les puede brindar, pero si ya tienen relaciones sexuales, se presume que es un abuso sexual y se debe activar la ruta de código rosado, la ruta que es protección, que es Comisaría de Familia o ICBF y Fiscalía para hacer la respectiva denuncia. Bien, ahí está. Secretaría de Salud cuenta con muchos servicios para que los jóvenes estén bastante atentos, porque es importante establecer planes como estos en el municipio y asimismo pues hacerlos conocer a la juventud. Ahora estamos expuestos a enfermedades de transmisión sexual, que tenemos muchos jóvenes viviendo con VIH, con sífilis y con muchas más enfermedades y debemos prevenirlos. Bien. ¿Qué decirle de pronto a los jóvenes que nos están viendo en este momento, pues como psicoorientadora, qué les diría a usted para que se desprendan un poco, suelten ese temor y pues se animen y se acerquen a estas diferentes IPS para que conozcan un poco acerca de los proyectos que ustedes están realizando para la juventud? Yo los animo a que se acerquen a las EPS para que busquen asesoría en salud sexual y reproductiva, como por ejemplo en la planificación familiar y en el tema de ITS, que son las enfermedades de transmisión sexual, y en cualquier duda que tengan respecto al tema. Bien, ahí está entonces para todos los televidentes, le agradecemos por habernos acompañado en nuestro magazine. Las puertas quedan abiertas para cuando quiera compartir con nosotros de esos diferentes planes que van a seguir realizando. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Bien, sigan conectados en el magazine aquí en la tarde porque tenemos mucha más información para todos ustedes que nos están viendo. Yo sé cómo servirle a mi comunidad, por eso tengo en mi negocio todo lo que necesitan. Y lo más importante es que pueden hacer su chance, sus recargas y mucho más. Por eso yo soy un tendero Gane. Tú también puedes ser un tendero Gane y mejorar tus ingresos con todos nuestros productos en tu negocio. Por eso yo soy un tendero Gane. Yo soy tendero Gane. Yo soy tendero Gane. Yo soy un tendero Gane. Hacemos la vida más fácil. Recuerda pagar tus servicios públicos y participa para ser uno de los 10 ganadores que Gane le paga sus servicios públicos. Paga tus servicios públicos en los puntos Gane y disfruta la vida. Gane le apuesta a la felicidad. Aplican condiciones y restricciones. Más información en www.ganecentro.com. Tú tienes en tu mano ese cariño que ellos quieren, con una caricia que les des y ya te quieren. Es hora de cuidarlos, lo merecen. Horas de carreras y miles de peleas, jugando con ellos, sintiéndolos tan cerca, regalando tu voz para que no les entienda, forjando esa amistad que se hace eterna. Bueno, televidentes, seguimos en el magazine aquí en la tarde con la compañía de Joana. En esta oportunidad pues vamos a tratar de un tema que se trata desde Secretaría de Salud y tiene que ver precisamente con la ruta que deben de tener los jóvenes en cuenta de atención a víctimas de violencia sexual en el municipio. Así que continuamos, Joana, pues explicándole de qué se trata esa ruta para todos los jóvenes que nos ven.
Muy bien. Desde el año pasado tenemos nueva ruta de atención a víctimas de violencia sexual, entonces en esta tarde se las voy a socializar, que es de fácil, se puede entender y las tienen en este momento. Tenemos esa rutico en las entidades de salud y en los colegios del municipio. Entonces, ¿quién puede y debe denunciar? Las instituciones educativas, es decir, los docentes son los primeros en darse cuenta el cambio que tiene el niño, la niña o el adolescente, y son los primeros en se pueden dar cuenta si un niño está siendo abusado. Entonces también, las instituciones educativas, la víctima, la población y la sociedad civil, es decir, todos podemos denunciar una violencia sexual. Dentro de las 72 horas de haber ocurrido la violencia sexual, ingresa como código rosado a la entidad de salud más cercana. ¿Por qué dentro de las 72 horas de haber ocurrido la violencia sexual debe de ingresar inmediatamente? Porque se puede aplicar el protocolo de atención, como lo es el tratamiento de ITS, es decir, para las enfermedades de transmisión sexual, las pastillas del día después, al igual que los retrovirales, que es para el VIH. Y allí inicia la cadena de custodia. Si tenemos material probatorio para luego, posteriormente, la entidad de salud hace la denuncia a justicia, que es fiscalía, hace entrega de ese material probatorio y realiza la denuncia. También, si es menor de edad, debe ir a protección, a comisaría de familia o a ICBF. ¿Cuándo vamos a comisaría de familia? Vamos si el agresor está dentro del medio familiar, como por ejemplo, papá, tío, hermano, abuelo, primo, etcétera. ¿Cuándo se va al ICBF? ¿Cuándo se hace el reporte a ICBF? Si el agresor no pertenece al medio familiar, como por ejemplo un vecino, un amigo, un desconocido, un docente, entre otros. Medicina Legal hace apoyo a todas estas entidades, pero ¿qué pasa si han pasado más de 72 horas? Debe de ingresar a protección, a justicia o a salud. Como pueden ver, aquí las flechitas van todas en la misma dirección. ¿Por qué? Porque pueden ir a cualquiera de estas entidades. Donde lleguen, ellos deben de realizar la denuncia. Si llega a protección, debe de realizar la denuncia a justicia, al igual que a salud. Si llega a salud, a justicia y a protección. También tenemos las líneas de atención de Policía de Infancia y Adolescencia. Tenemos la dirección y el teléfono del ICBF, el teléfono de Comisaría de Familia, SIGIN, y también el teléfono de actos urgentes URI. El Ministerio Público, los entes de control. Si alguna de esas entidades no cumplen, pues ellos son los encargados de verificar qué está pasando. Bien, ¿qué áreas de cobertura tienen ustedes para realizar esta ruta? Nosotros, esta ruta es para todo el municipio, es la ruta general para las instituciones educativas, para las entidades de salud y para la población y la sociedad civil, es decir, para todo el municipio. Bien, ahí está entonces para que todos hagan uso de todo lo que les está brindando en este momento Secretaría de Salud en el área sexual, para que todas las personas pues tengan en cuenta a dónde deben acudir. Yo quiero que usted sea quien haga la invitación a todas las personas que nos están viendo para que también exploren un poco a través de sus diferentes IPS y conozcan también sobre los servicios que ustedes están creando día tras día y pues asimismo pues puedan hacer uso de ellos. Claro, si hay una víctima de violencia sexual y ha pasado menos de 72 horas, por favor, hay que ir a la entidad de salud para que le apliquen el protocolo de atención. También, ya que estamos en la semana de salud, es importante que conozcan todos los beneficios que los adolescentes y jóvenes tienen en este campo. Bien, ahí está para que todos los jóvenes sigan conectados con el magazine aquí en la tarde. Hoy vamos a hablar de muchos métodos de planificación, no solamente métodos actuales, sino también algunos métodos que son muy antiguos. Yo sé cómo servirle a mi comunidad, por eso tengo en mi negocio todo lo que necesitan. Y lo más importante es que pueden hacer su chance, sus recargas y mucho más. Por eso yo soy un tendero Gane. Tú también puedes ser un tendero Gane y mejorar tus ingresos con todos nuestros productos en tu negocio. Por eso yo soy un tendero Gane. Yo soy tendero Gane. Yo soy tendero Gane. Yo soy un tendero Gane. Tú tienes en tu mano ese cariño que ellos quieren, con una caricia que les des tendible y ya te quieren. Es hora de cuidarlos, lo merecen.
Horas de carreras y miles de peleas, jugando con ellos, sintiéndolos tan cerca, regalando tu voz para que no les entienda, forjando esa amistad que se hace eterna. Bien, televidentes, nosotros continuamos hablando de este tema tan importante como lo es la planificación familiar, pero antes saludamos a los que nos ven a través del Legón por la señal 2 y a través de Cable Cauca por la señal 99, hablando de un tema muy importante. Ahí tenemos varios invitados, tenemos psicólogos, tenemos estudiantes que nos van a estar hablando sobre este tema tan importante como es la planificación familiar. ¿Y por qué resalto en un colegio? Porque lo más importante somos nosotros los jóvenes. Sí, que tenemos que estar pendientes de lo que es la planificación familiar, y para ello me acompaña el psicólogo, él es Cristian López, psicólogo de la María Auxiliadora y del Colegio Divino Niño, ¿verdad? Colegio del Niño Jesús. Ah, el Niño Jesús. Sí, claro, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes, bienvenido a nuestro magazine aquí en la tarde. Muchas gracias, qué bueno que vengan a los colegios a ver cómo se hace esto desde la parte interna con los adolescentes. Bueno, Cristian, ¿a qué se denomina planificación familiar? La planificación familiar ha sido un programa que viene desde hace muchos años por el gobierno, donde nos ayudan por medio de Profamilia y otras entidades a trabajar con estos estudiantes para lograr con ellos un conocimiento muy completo en cuanto a sus derechos, a lo que ellos nos ayudan y nos aportan para prevenir de pronto embarazos en edades jóvenes, para prevenir enfermedades, para controlar muchas cosas pues que nos ayudan con los adolescentes para esta situación. El propósito es prevenir el embarazo, como tú decías, pero ¿por qué hacerlo en este colegio? Ya que estamos con una población de estudiantes de todas las edades, adolescentes, sí, desde transición, jardín, hasta el grado 11, entonces para darles una herramienta a ellos al momento que de pronto ellos inicien su vida sexual, ya que ni padres ni profesores estamos todo el tiempo presentes con estos adolescentes. Entonces, para cuando ellos decidan iniciar su vida sexual, tengan las herramientas adecuadas de cómo hacerlo. Bueno, psicólogo, ahora sí entremos en materia. ¿Cuáles son esas charlas y de qué se trata? Bueno, claro, acá dentro del colegio yo como psicólogo, también la Secretaría de Educación nos apoyan con esas actividades donde hablamos de los métodos de planificación, de enfermedades de transmisión sexual, hablamos de los métodos que son barrera, hablamos de aquellos que son extraíbles, o sea, hablamos de la pila, del condón, de todos los métodos de planificación. Y no solamente esto, yo siempre le digo a los muchachos que el mejor método de planificación, el único que es 100% efectivo, es la abstinencia, hasta una edad que esté apropiado empezar su vida sexual. ¿De pronto a través de actividades? Claro que sí, acá por lo menos tenemos charlas de educación sexual, empezamos desde los grados sextos, claro, dependiendo la edad del estudiante, son los temas a tratar. Un ejemplo, en jardín, transición primero, entonces tratamos el aseo personal, hablamos de ciertas partes del cuerpo, de la prevención de que nadie me puede tocar y qué es lo que yo debo hacer si algo sucede. Y con los muchachos más grandes, de sexto a 11, sobre todo con los muchachos de décimo 11, que son quienes de pronto algunos han iniciado una vida sexual, se hablan de los métodos de planificación, se habla de que son gratuitos, de qué hospitales los ofrecen, de qué programas los dan y que ellos pueden acercarse allá a estos lugares y que van a ser atendidos y les van a dar un método de planificación. Con el perdón que usted se merece y por supuesto también los estudiantes, ¿hay muchos tipos de estos casos acá o no? Hasta ahora no. Pues la verdad, cada quien es dueño de su sexualidad, ¿cierto? Y cada quien decide en qué momento iniciarla. Sí. Eso es algo muy personal de los muchachos. Ya hay unos que obviamente han iniciado su vida sexual, porque no podemos decir en un lugar de que acá no pasa, acá no sucede, como hay otros muchachos que los vas a conocer ahora, que se guardan y esperan su momento, en el momento en que ellos se sientan que han encontrado a la persona ideal, en el momento en que ellos se sientan en confianza, tanto por los consejos que dan en su casa como las orientaciones que se dan acá en la institución. Bueno, psicólogo, ¿cuál es esa acogida de los estudiantes de esa orientación de usted como psicólogo sobre el tema de la planificación familiar?
es muy buena ya que buscamos tener una clase de educación sexual actual. Los jóvenes de hoy necesitan clases de hoy también, entonces no nos podemos tener ciertos tabúes en algunos temas, porque el hecho de uno decirle al muchacho de 11 de que viene la abeja en la florecita y luego, entonces esos son temas que de pronto ya están mandados a recoger. Con los muchachos son actividades muy lúdicas, muy didácticas, se traen los métodos de planificación, se les enseña, pasan por sus manos absolutamente todos, entonces no solamente en el que ellos vean en un tablero, en que ellos vean en una foto, sino el que ellos vean y toquen, porque esa es la huella de memoria más fuerte que pueden tener. Entonces son muy lúdicas, son muy activas y ellos las acogen muy bien. Hablando de esos métodos, ¿cuál es ese método más acogido por los estudiantes? Pues se les ha explicado que hay métodos que no son ninguno es 100% efectivo, pero aparte de eso hay métodos que previenen las enfermedades de transmisión sexual, entonces también eso depende mucho, porque es que los métodos de planificación tienen muchos mitos y tabúes, entonces acá tratamos de romper esos mitos, por lo menos cuando ya se encuentra una pareja estable se recomienda a todas las personas, no solamente adolescentes, que el método de planificación sean las pastas, la inyección, la pila, ¿cierto? Hay un parche también que muchas personas no conocen, el condón femenino, el condón masculino. Entonces la intención no es solamente evitar un embarazo, sino también evitar una enfermedad de transmisión sexual. Entonces el método que más se utiliza es el condón, el preservativo. Sí. Ok, usted lo ha dicho, el método que más se utiliza es el condón, porque no quiere decir de que porque ya está planificando, entonces se dice popularmente de que ya va a estar aquí, va a estar allá, bueno, ya nos entendemos, ¿cierto? Pero no es ese, porque no es prevenir solamente la barriguita, el embarazo, sino también la enfermedad. Total, entonces buscamos que en el colegio los estudiantes tengan todo el conocimiento, que lo adquieran de primera mano, porque entonces también hemos invitado médicos para que vengan y les muestren y les diga a ellos de manera biológica, porque también les preocupa su desarrollo, porque la educación sexual basa en todo. Y los métodos de planificación, entonces nos enfocamos en que el niño se preocupa hasta qué edad va a crecer, si va a crecer o no va a crecer, las niñas, cuando empieza su menarque, que es la menstruación, qué es lo que sucede con su cuerpo. Entonces buscamos que estos métodos de conceptivos, anticonceptivos que ellos conozcan, sean asequibles, que en su casa, porque también se hace escuela de padres de educación sexual, los papás conozcan de estos métodos de planificación y no les dé miedo acercarse a sus hijos y hablar sobre estas temáticas. ¿Cuál es esa diferencia de los métodos de planificación entre el hombre y la mujer? Los métodos, aquí tenemos una campaña que es que si el hombre no se cuida, que se cuide la mujer, entonces buscamos que los métodos de planificación son más femeninos que masculinos, porque nosotros como hombres tenemos el condón y ya no tenemos ningún otro. En cambio las mujeres sí tienen la posibilidad de adquirir muchos. Las pastas de planificar son métodos que son barrera, que tienen su funcionamiento biológico para evitar, pues con la parte del espermicida y estas cosas, la inyección, el parche, y la verdad es crear una conciencia en que ellas deben de exigir. No es el hecho, ya no estamos en otra época donde éramos muy machistas, sino que hoy todos los días tenemos la igualdad de derechos y tenemos el derecho a decidir cómo cuidarnos. No sé si de pronto has llegado a tener ese caso en donde la mujer sí se quiere cuidar, pero el hombre no. ¿Qué se le recomienda ahí? ¿Qué dice usted como psicólogo? Como psicólogo lo primero que buscamos es que llegar a un acuerdo. Siempre se busca esto, siempre hay que mediar, siempre hay que solucionar y siempre hay que llegar a acuerdos. Yo siempre le digo a mis pacientes que la dificultad ya la sabemos, que ahora tenemos que encontrar una solución. Entonces a lo que se guía la persona es a tener conciencia de la situación de lo que estamos viviendo. Hoy en día pasa mucho de que hay embarazos no deseados, embarazos no planeados, embarazos adolescentes. Entonces, para evitar todo este tipo de circunstancias, queremos orientar a los muchachos y siempre se les dice entonces a la pareja buscar intervenir en ella, buscar convencerla de que hay diferentes métodos, de que hay diferentes formas y que es lo más adecuado para poder llevar una vida feliz, una vida próspera y tomar una decisión adecuada. ¿Por qué no decirlo con los padres? ¿Qué tal es esa acogida de los padres? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con que a los estudiantes se les traigan estas charlas acá al colegio? Pues hemos recibido mucha gratitud por parte de los padres, han estado muy de acuerdo. La misma charla que se le da a los estudiantes se le da a los padres de familia, entonces ellos saben de qué les estamos hablando a sus hijos.
Por lo menos yo hago una actividad muy buena con las escuelas de padres, que es pedirle a los estudiantes que me entreguen sus preguntas formuladas en un papel. Entonces luego yo cito a los padres en las escuelas y les hago a los padres las mismas preguntas que los estudiantes me hacen a mí. Entonces de esta manera los padres se concientizan de la necesidad que hay del aprender, de tener educación sexual, del aprender métodos de planificación, y ven que de pronto a veces no hay la suficiente confianza en la casa por X o Y razón, pero que en el colegio se está trabajando en esto y que buscamos la alternativa para ayudar a los muchachos. Entonces con las familias en general ha tenido muy buena acogida. Bueno, psicólogo, hablemos de esos casos que han habido en este colegio. Pues fíjate que no falta de pronto el caso de en algún momento el estudiante que pide ayuda, que busca, que dice, bueno, es que no tuve relaciones con mi novia, no sé si ella está embarazada, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es la ruta de atención a seguir? ¿Será que me puede ayudar? La estudiante que tienes dudas frente a los métodos de planificación y hacen preguntas que son muy locas, a muchos les parece chistoso, pero la verdad es que son preguntas bastantes de métodos de planificación que ellos tienen que de verdad no funcionan. O sea, un estudiante tiene un mito de método de planificación, por ejemplo, que después de tener una relación sexual la mujer orina, entonces ya no hay un riesgo de un embarazo. Entonces el poder decirles que eso no es así. Por lo menos son casos más que todo esos de preguntas, y cuando llega un estudiante con esa situación se le hace la recomendación y se le acompaña en el proceso. Acá tenemos un hospital que es el Rubén Cruz Vélez, que nos apoya mucho en estos temas y que tiene actividades para ayudar a los jóvenes en cuanto a métodos de planificación. El joven va con su novia, con su pareja, entonces los sientan, les dan unas charlas, les hacen, si es necesario, una prueba de embarazo y les dan los anticonceptivos necesarios para que continúen su relación, si es el caso. Igualmente se le informa al padre de familia y se trabaja también de la mano con ellos, porque los estudiantes están en la casa todo el tiempo, y tanto como en el colegio como en la casa. Personalmente, como orientador y hablando de este tema de la planificación, ¿cuál es ese método que usted más recomienda en el hombre y en la mujer? Como te decía al principio de la charla, yo a los estudiantes les digo que solamente hay un método de planificación 100% efectivo, que es la abstinencia. Entonces yo digo que ellos tienen que tener la capacidad de esperar a una edad adecuada para empezar a tener una vida sexual activa. Ya el momento de recomendación es dependiendo la persona, porque entonces hay unas mujeres que las pastas de planificar no les sirve, porque entonces tienen ciertos problemas biológicos que las hacen subir de peso, que les causan diferente. Igualmente la inyección, en sí hay muchos métodos muy buenos, pero el mejor, que aparte de prevenir un embarazo, previene también una enfermedad de transmisión sexual, es el método anticonceptivo, que es el condón. Bueno, los estudiantes, ¿cuáles son esos estudiantes que más buscan al psicólogo para hablar de este tema? ¿El hombre o la mujer? Fíjate que en esta institución y en el Colegio del Niño Jesús, ya que no sé si es este caso porque el psicólogo es hombre, entonces los estudiantes tienen mucha confianza, pero yo diría que pensaríamos que de pronto serían más los hombres por este caso, pero la verdad es que no. Normalmente son más las mujeres que buscan a pedir una orientación, las niñas, adolescentes y también en mucho caso los niños. Entonces diríamos que hay una balanza muy equilibrada. Pues a Cristian López, psicólogo de la María Auxiliadora, gracias por atendernos en nuestro magazine aquí en la tarde, y por supuesto ese mensaje para todos los jóvenes hablando de este tema principal como lo es la planificación familiar, a que se cuiden, a que nos pongamos de acuerdo con nuestras parejas para el día que queramos un bebé. Para los adolescentes, recuerden que solamente hay un método que es 100% efectivo, que es la abstinencia, y que en el momento en que decidan iniciar una vida sexual, coméntenlo con sus padres, coméntenlo con sus profesores, coméntenlo con el psicólogo en la institución. La intención es buscar una buena orientación. Ok, psicólogo, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro magazine. Yo me voy a trasladar hasta donde están los estudiantes para seguir hablando de este gran tema como lo es la planificación familiar. Bien, ya me encuentro con todos los estudiantes que nos van a hablar sobre este tema de la planificación familiar, porque es muy importante para nosotros los jóvenes. En esta gran oportunidad me encuentro con Manuela. Manuela, buenas tardes, bienvenida a nuestro magazine. Buenas tardes, ¿cómo has estado? Muy bien, bueno Manuela, para empezar, tú planificas, ¿verdad? No, todavía no he empezado mi método de planificación. ¿Por qué?
pues creo que todo tiene un debido proceso, una debida edad, y creo que eso son como etapas que se deben quemar. Tengo 14 años y pues pienso empezar la vida sexual pues que sea segura, con una persona que esté segura con la que voy a estar, comentarle a mis padres que sepan que voy a empezar una vida sexual y no tener de pronto como ese temor de que estoy en embarazo, me transmitieron una enfermedad, sino estar segura de lo que voy a hacer. Bueno, Manuela, ¿qué tal las charlas del psicólogo en la María Auxiliadora? Son excelentes, por ahí cada mes se hacen esas charlas, creo que quitan dudas que tenemos, porque podemos tener, no sé, 28 años, no sé, una mayoría de edad, y aún tenemos dudas, las cuales a medida del tiempo vamos descubriendo, porque pues nunca es tarde para conocer nuevas cosas. Manuela, ¿cuál es la diferencia de las charlas que te dan en tu casa a las que le da el psicólogo? Pueden ser prácticamente iguales, porque la confianza que tengo con el psicólogo la puedo tener con mis padres, ya que ellos me han brindado esta confianza. Puedo despejar, digamos, más dudas con el psicólogo, pues de pronto que mis papás no me sepan responder de una forma más adecuada, puedo terminarlo de asegurar con el psicólogo. Bien, Yurani del grado 11 también nos acompaña en nuestro magazine aquí en la tarde hablando de planificación familiar. Yurani, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Bueno, Yurani, para empezar, ¿planificas? Con todo respeto, claro. Actualmente estoy planificando. ¿Desde hace cuánto? Hace 2 años. ¿Y qué tal le ha parecido? Porque dicen que hay cambios hormonales, ¿tú los has tenido? La verdad no, antes me ha dado beneficios buenos en la cara, sobre el acné. Las pastas son tanto para planificar como para el acné, y entonces eso me ha ayudado mucho, me ha traído ventajas. Bueno, ¿qué tal la orientación del psicólogo en el colegio? Súper buena, porque recibimos charlas de él donde nos orienta, nos da la confianza, habla libremente de lo que podemos hacer, entonces eso hace que nos dé confianza y preguntarle qué podemos hacer y qué no podemos hacer. ¿Cuál es la diferencia de esas charlas en casa a el colegio? Pues la verdad, en mi familia tengo mucha libertad de hablar. Desde un principio mi mamá me habló libremente, eso hizo que yo cogiera confianza en ella, me explicó las cosas, cómo se planificaba, qué podía hacer, entonces pues digo que puedo tener más confianza en mi casa, literal. ¿Por qué esa decisión de planificar? Porque la verdad tengo mi pareja estable, entonces por no cometer errores de la vida o algo, quiero llegar a triunfar, entonces un embarazo a uno lo puede dañar, una enfermedad, entonces decidí planificar. No solamente se cuida por el embarazo, sino también por una enfermedad de transmisión sexual, ¿verdad? Claramente, o sea, ahora en día se ve mucho eso, entonces ¿qué hace? El VIH, el SIDA, la gonorrea, entonces ¿qué hacemos? Tomar ese método para nosotros mismos cuidarnos, porque es un beneficio para nosotros. Bueno, pues gracias por acompañarnos en nuestro magazine aquí en la tarde, y ese consejo para todos los televidentes, más que todos los jóvenes, a que planifiquemos, a que nos cuidemos. Que nos cuidemos, porque es algo que nos va a servir ahora en día, es para un futuro de nosotros, cuidarnos literal de un embarazo, de una enfermedad, ya que es muy duro salir de esta situación. Bueno, Valentina es otra estudiante del colegio María Auxiliadora. Valentina, buenas tardes, bienvenida a nuestro magazine. Buenas tardes. Bueno, Valentina, iniciamos preguntando, porque estamos tratando un tema muy importante que es la planificación familiar. Con todo respeto, ¿planificas? No, todavía no. ¿Por qué? Todavía no soy sexualmente activa. Pienso que no es porque digan que es la edad o simplemente porque no me ha llegado, por decirlo así, el correcto, solamente porque, siendo sincera, no creo que esté todavía madura como para empezar a ser sexualmente activa. Bueno, pero a pesar de que no planificas, atiendes las charlas y tienes conocimiento de ello. Sí, obvio. Yo digo que lo primordial es, antes de empezar cualquier cosa, tener alguna información o algún tabú errado para poder empezar cualquier cosa. ¿Y qué tal es esa información del psicólogo? A mí me parecen muy precisas. Va a lo que va, ¿sí? No es como con rodeos, con los padres, sino que solamente es preciso. Cuando hablamos de rodeos es porque tienes más confianza en el psicólogo a tus propios padres, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Con mi mamá, yo creo que mi mamá es mi mejor amiga. Con ella yo me tengo mucha confianza, pero pues ya hay unas cosas muy alejadas, pues como para contarle a ella.
Que sí le cuenta al psicólogo. Sí, es que el psicólogo como no es una persona X que uno no le va a decir no hagas esto, no haga aquello, no quiero que cometas mis errores, porque si uno los comete es porque pues quiere sentir como es o no. Bueno, Valentina, con todo respeto, ¿piensas hacerlo? ¿Piensas planificar en un futuro? Yo digo que pues sí, obviamente sí, para prevenir un embarazo o una ETS o un mal amor, pues sí, qué tal que tenga que tener alguien justamente a mi lado que no me quiera ni yo lo quiera. Un embarazo no deseado, también hay que decirlo. Eso, porque si es un embarazo no deseado es estar amarrado a alguien y esa no es la idea. Ok, Valentina, pues muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro magazine aquí en la tarde y yo quiero que tú le des un consejo a todos los jóvenes a planificar. Solamente piénsenlo, ¿sí? Lo que dicen que pasa es cierto, que porque simplemente pasó y ya y a mí no me va a suceder, no, eso es mentira. Son solamente cuestión de pensarlo y analizarlo. Empiezo preguntándole con todo respeto, ¿cómo te cuidas, cómo planificas con tu pareja para no llegar a tener ese hijo no deseado? Bueno, para nosotros los jóvenes, y más que todo ya de una edad, por ejemplo la mía que es de 17 años, ya muchos hemos empezado nuestra vida sexual y es muy importante tener en cuenta los métodos anticonceptivos, los métodos de planificación para evitar un embarazo no deseado, pero también una enfermedad de transmisión sexual. Es muy importante tener esto en cuenta, más cuando es en la sociedad en la que estamos, que es muy promiscua. Muchos jóvenes no tienen conocimiento acerca de esto y por eso es que se ven los índices de natalidad aumentan. Es muy importante también porque hay enfermedades como el VIH que no tiene cura, la hepatitis C que también se da por enfermedades de vía de transmisión sexual. Es un tabú, la sexualidad hoy en día es un tabú que nos da mucho miedo tocarlo, mucho miedo hablarlo, entonces nos guardamos todo eso o empezamos a buscar respuestas en amigos, en malas influencias que nos pueden mal aconsejar. Entonces, una recomendación y un consejo personal es no tener miedo a hablar con nuestros padres, a hablar con nuestras directivas, nuestro psicólogo. Es un tema que se debe tener mucha mente abierta. A propósito de ello, ustedes cuentan con un privilegio muy grande que es tener psicólogo en el Colegio María Auxiliadora donde los orienta sobre este tema. ¿Qué tal le parece las charlas? Me parece muy buena, excelente, ya que nos orienta, por así, las orientaciones nos guían hacia la verdad, lo que necesitamos, no nos... O sea, porque muchas veces nosotros podemos, por ser jóvenes, por ser cosas efímeras, nos podemos desviar un poquito del tema, pero esos temas nos centran. Bueno, las cosas como son, de pronto nosotros los hombres no tenemos como ese privilegio de charlar con nuestros padres como las mujeres, ¿sí? Porque las mujeres lo hacen más con los padres, pero tú también lo haces, obvio, ¿charlas con tus padres? Sí, señor, es un tema que, como lo decía antes, se debe tener total confianza con uno mismo, con nuestros padres, porque para evitar todas las consecuencias que puede llevar una mala vida sexual. ¿Cuál cree que es esa diferencia entre las charlas de los padres, al psicólogo? Bueno, eso depende más que todo de la persona. Si tú estás dispuesto a darle la confianza al psicólogo o de pronto tú sientes pena decirle a tus papás o una niña, en el caso de una niña, decirle no mamá, empecé mi vida sexual, puedes esperar un regaño a cambio, puedes con total confianza decirle a tu psicólogo, ellos manejan una ética profesional, entonces puedes tener total confianza de que eso no va a ser divulgado. Esa recomendación y ese consejo para todos los jóvenes a que planifiquen. Muchachos, piénsenlo, muchas veces nosotros nos dejamos llevar por, pues no, que la rumba, que la moda, entonces mi amigo lo hizo, entonces yo también lo hice, o con todo, acostarnos con todo el mundo, y eso es un tema que muchas veces nos podemos repetir más adelante. De pronto, si la mujer no planifica, digamos porque no le gusta o porque no está de acuerdo, a que por lo menos nosotros como hombres lo hagamos con el condón. Sí, señor, es muy importante. Y no solamente para prevenir el embarazo, sino como ya lo habíamos dicho anteriormente, para prevenir una enfermedad de transmisión sexual. Bueno, yo me voy despidiendo, ellos son los estudiantes, los autores del programa, porque estamos hablando de la planificación familiar en un día tan importante como lo es hoy. Yo me despido desde el interior del Colegio María Auxiliadora. Continúen ustedes con muchísimo más en nuestro magazine aquí en la tarde. Yo sé cómo servirle a mi comunidad, por eso tengo en mi negocio todo lo que necesitan. Y lo más importante es
es que pueden hacer su chance, sus recargas y mucho más. Por eso yo soy un tendero Gane. Tú también puedes ser un tendero Gane y mejorar tus ingresos con todos nuestros productos en tu negocio. Por eso yo soy un tendero Gane. Yo soy tendero Gane. Yo soy tendero Gane. Yo soy un tendero Gane. Bueno, quédense conectados con el magazine aquí en la tarde porque también tenemos ese espacio en que le abrimos a la cultura esa posibilidad de expresarse. Sin embargo, en esta oportunidad, pues la señorita Verónica se encuentra con un escritor que viene desde un lugar bastante lejano, desde Cali, por supuesto, nuestra capital, a hablarnos un poco acerca de su trabajo. ¿Qué tal, televidentes de Magazine aquí en la tarde? El día de hoy me encuentro con un recomendado de la literatura colombiana. Él es Mauricio Nieto Aguado. Él escribió una historia que se llama Me llamo Morris. Entonces, pues nos encontramos desde la biblioteca municipal. Él nos va a contar un poco, digamos, el proceso de la escritura de este libro para que ustedes, digamos, lo tengan muy en cuenta y se lo lean también. Gracias. Bueno, muchas gracias por estar aquí en el magazine. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, cuéntenos un poco de cómo fue, digamos, cómo inicia Morris. Morris es un proyecto que venía pensando desde hace mucho tiempo y lo arranqué en un proceso académico cuando me fui a estudiar una maestría a la Universidad Nacional de Bogotá. Yo quería escribir una novela. Había leído una novela que me había impactado mucho, una novela policíaca, se llama Abril Rojo, de un escritor peruano que se llama Santiago Roncagliolo. Y yo quiero hacer eso, ¿no? Quiero hacer una novela policíaca, en fin. Y cuando arranco el proceso, me encuentro con que no sabía nada de novela policíaca, novela negra. Y comencé como a encontrarme con muchos obstáculos y duró un año en ese proceso, dándome contra el mundo, tratando de encontrar el tono, en fin, y descubrí que era muy complejo y además descubrí que lo que quería contar era algo muy personal. Y le propuse al tutor que tenía en ese entonces, comencé a elaborar un proyecto alterno, y que era Morris. El anterior se iba a llamar Ciudad Trópico. Esta novela era algo mucho más íntimo. Ciudad Trópico era una novela policíaca, era una burla un poco, una toma de pelo de la novela policíaca. Era un personaje que iba a llamar Giovanni Rabe, que era un personaje gordo, obeso, algo fofo, algo tonto, y que era una burla como en las novelas norteamericanas de detectives, en donde los personajes dicen: Kowalski, voy a tomarme un hot dog, voy a comer un hot dog. Y este, el que comiera chunchullo, empanada, bofe, era un personaje muy criollo. Sí. Pero cuando definitivamente desistí de ese proyecto, cuando arranqué Morris, recordé ese personaje y en alguna de las sesiones que tuve me dijeron que el personaje carecía de la parte dramática, de conflicto. Entonces recordé este personaje que era el fofo y adopté esa herramienta, esa característica para darle un conflicto al personaje. Entonces Morris realmente es un personaje que es obeso y que eso le genera un conflicto interno porque él quiere conquistar a una chica. Y bueno, a muchas chicas. Y ese conflicto interno no le permite lograr su objetivo, y dentro de todo, digamos, la trama narrativa, la trama dramática, nos encontramos con ese conflicto
que él va revelando a medida que van transcurriendo los capítulos y que nos vamos enterando que no solamente, que de dónde provienen todos esos conflictos que tiene Morris, de su complejo a partir de la obesidad, en fin. Bueno, empecemos con el título, ¿por qué me llamo Morris? Me llamo Morris. Morris es, descubrí en una clase de inglés que era mi nombre en ese idioma. Mi profesor no me llamaba Mauricio, no me llamaba Morris. Y me parecía que era un nombre muy llamativo, que tenía mucho poder de recordación. Y me encantó esa propuesta, entonces me arriesgué con ello. Y de cierta manera Morris podríamos decir que es un alter ego del autor, entonces digamos que esa fue la razón más importante. ¿Por qué decidiste poner, digamos, en la primera parte una entrevista entre tú y Morris? Ok, la maestría como tal nos exigía un prólogo. Un prólogo en este ejercicio creativo, en vez de, digamos, de todo esta información de la justificación, objetivos generales, objetivos específicos que uno tiene que tener en un proyecto académico. Esta era la manera de poder justificar, de cierta manera, de dónde nace la historia, de dónde nace el proceso, y era el pretexto para poder contar cómo fue ese proceso creativo. Así que era una maestría en escritura creativa, y qué mejor que hacer algo creativo. Entonces yo no tenía idea de cómo hacer un prólogo, nunca había hecho un prólogo, pero quería hacer algo novedoso, algo diferente, ¿no? Entonces yo comencé a observar los prólogos de mis compañeros, y eran muy elocuentes, muy sofisticados, en fin, ¿no? Y yo dije, no, yo soy periodista, y se me ocurrió una idea. Esta idea se me ocurrió por una cuestión netamente clichésuda, y es, había visto un episodio, recordé un episodio de Superman, en donde se desdobla Clark Kent y Superman, y los dos tienen que enfrentarse. Entonces yo decía, ¿por qué no plantear desdoblar al personaje del autor y que los dos tengan una comunicación? Y aprovechando que el personaje de Morris era un periodista, flojo, mediocre, en fin, pero periodista, utilicé esa herramienta para plantearlo. Obvio, uno lo va entendiendo a medida que va leyendo la novela de que Morris es periodista, entonces lo puedo entender. Claro, pero como es el prólogo y lo primero que aparece, probablemente quede un poco descontextualizado. Sin embargo, cuando presenté la propuesta del prólogo, en donde hay una conversación entre el personaje y el autor, gustó muchísimo a la directora de la novela, la jurado, de la novela. Le gustó muchísimo esa propuesta, le pareció muy novedosa y le pareció más divertida. Y pues por ser el prólogo con lo que arranca, lo que llama la atención de los libros. libros. Me pareció que era muy interesante porque enganchaba al lector. Y fue por eso. Ya. Cuenta un poco, digamos, por qué decidiste involucrar parte de tu vida en el libro como tal, o sea, escribir partes ahí. Bueno, yo considero, se lo he escuchado a muchos escritores, de hecho una cita de Borges que plantea que uno siempre, por más de que maquille, por más de que intente utilizar dragones, en fin, que ese es el príncipe, esta es la princesa, siempre todo escritor, creo que sin excepción, está hablando de sí mismo, solamente que está maquillando, está utilizando una manera de disuadir, y eso de cierta manera
hace que el lector se haga ciertas preguntas. Por ejemplo, la pregunta que siempre me hacen cuando yo voy a hablar de Morris a un espacio público es: ¿usted es Morris? ¿Qué tanto de Morris está, en el libro? Es usted? Porque claro, esa dicotomía se presenta a partir de que el lector, sin conocerme, cree que me conoce. Entonces es muy interesante el experimento, porque cuando la gente no me conoce y llego a un lugar, la gente piensa que se va a encontrar con un ser obeso, con un ser en las mismas características que está escrita en el personaje, y eso genera para mí algo interesante. Y sencillamente planteé algo digamos, de parte de mi intimidad, porque lo que quería precisamente era eso, ¿no? Un ejercicio en donde podría narrar aspectos que desde mi punto de vista me afectaban o de cierta manera era mi manera de ver el mundo, ¿no? Estamos en una época en donde el físico importa muchísimo, la figura, la imagen, en donde la tecnología es avasalladora, ¿no? Está cada vez permeando nuestro tiempo. Y bueno, para eso posteriormente leí unos autores que corroboraban esa hipótesis, esa teoría, de cierta manera. Bauman es un sociólogo que falleció hace poco, y le da durísimo a esto con su Amor líquido y esta saga o estos libros que plantean como una mirada muy un poco oscura, un poco ya desprolija, de una ilusión acerca de la tecnología y de quiénes somos. Yo creo que ahí donde está el asunto de la historia, y es un asunto de identidad. Yo creo que he leído muchos autores que en sus obras lo que plantean es quiénes son en una sociedad donde probablemente algunos no calan, no se sienten a gusto. Yo creo que, parafraseando también la idea de otros autores, uno escribe porque siente que es decir, una persona que es feliz, que lo tiene todo, creo que no tiene nada que escribir, porque los que escriben son los que están precisamente en esa búsqueda, ¿no? En esa búsqueda de, bueno, ¿qué hace falta? ¿Qué es lo que comienzan como una especie de terapia de búsqueda interior? Yo creo que ahí donde está el gran éxito, hablando del éxito de lo personal, no del éxito comercial, porque muchos escriben por el éxito comercial, por ganar un premio, por ganar fama, por ganar prestigio. En mi caso es por esa búsqueda personal, creo que una búsqueda de identidad, ¿quién soy? Digamos, porque decidiste crear a Morris así obeso, es básicamente por lo mismo que dijiste, esa búsqueda física, digamos, de hoy, la tecnología y todo lo que las redes sociales conllevan. Sí, tiene que ver de cierta manera con un elemento de conflicto, y era, claro, hay muchos, por ejemplo, una película que vi recientemente, que fue la película que ganó este año el Oscar, Luz de Luna, él trabaja un tema de narcotráfico que eso me pareció interesante y que tiene algo que ver con Morris. Morris tiene un amigo que tiene nexos con el narcotráfico, pero el enfoque no me interesaba hablar de narcotráfico y la problemática social que eso incurre, sino el conflicto interno del personaje. Y en Luz de Luna me parece interesante que hay de cierta manera un
una mirada acerca del narcotráfico, pero en donde se enfoca es que el protagonista es gay y está en esa búsqueda de quién soy, en fin. Eso me parece interesante y yo creo que en la narrativa el enfoque es importantísimo. Yo creo que es lo que le da el éxito a una obra. Hay infinidad de historias sobre narcotráfico, hay infinidad de historias sobre violencia, hay infinidad de historias, pero a mí como narrador me interesa es el conflicto interno del personaje, es lo que hay adentro, este universo interno que para mí es fundamental, planteándolo desde el psicoanálisis, desde la sociología, desde muchos aspectos que influyen en que un personaje se identifique o no con la sociedad. Yo creo que eso es importante. Creo que lo que hace un escritor es un escritor, hago la aclaración, no que quiera vender libros, sino que quiera plantear es una mirada crítica de la sociedad en la que está. Ayer estaba viendo una película que me encantó, que se llama, de hecho la he visto 3 veces, se llama El Último Tour, y es la historia de un escritor norteamericano que termina suicidándose por problemas psicológicos. Se llama David Foster Wallace. Y él tiene una obra, entre muchas, fue un autor muy prolífico, pero una obra que es La Broma Infinita, en donde se burla de la sociedad norteamericana. Yo creo que es eso lo que hace un escritor, es plantear una postura frente a la sociedad en la que está, en el tiempo que está. Si no lea a Joyce con el Ulises, él plantea una mirada de Dublín de ese entonces. Vargas Llosa plantea al Perú y de cierta manera una mirada un poco del Miraflores en el cual él se crió. Yo creo que eso es importante, plantear un ambiente de donde el personaje quiere establecer que se muevan sus personajes, y eso de cierta manera a veces habla más que el mismo periodismo y que los mismos libros de historia. Creería yo, y sería una hipótesis, que uno podría aprender más de historia en la literatura, en la ficción, que en la misma que los mismos libros de historia, donde tienen una mirada un poco sesgada por unos intereses políticos económicos, que es lo mismo que uno lee en la prensa, ¿no? Uno descubre en la prensa que determinados, el enfoque que se le da es determinado al interés político y económico que tiene ese medio. Yo creería que los libros de historia también tienen esa parte, dependiendo de los intereses que se tengan. Entonces yo creo que en la literatura es importante mirar eso y explorar ese camino. Digamos, en los géneros literarios, ¿cómo podríamos ubicar a Morris? ¿Que hay bueno, sí. De hecho, un género que tiene algunos esbozos de novela policíaca, pero no es una novela policíaca en sí. Pero yo creería que es una novela de personaje. Es un personaje que desde el primer momento narra su conflicto y arranca a contar su historia, sus conflictos familiares, su conflicto con el otro, porque al tener un complejo completamente interno, se refleja en el contacto con el otro, y eso le genera el conflicto constante. Y es cuando uno lee a Morris, se percata, uno podría pensar que es un ser completamente promiscuo, y no, realmente lo que él busca es el amor de su vida, es una persona que lo comprenda, que lo entienda. Pero si hablamos desde el punto de vista psicológico,
tendría sentido un poco, y es que si él no se comprende, si él no se entiende, pues va a ser complejo que alguien que encontrar a esa persona que lo haga. Y es todo el proceso, realmente el quiebre narrativo se da por un secuestro, y ese secuestro lo que genera es una tensión dramática que permite, dentro de la verosimilitud de una obra, que él pueda reflexionar y que él pueda cambiar, que él pueda decir, que es el tiempo para decir quién soy, para dónde voy, quién he sido, de dónde vengo, quién es mi familia, por qué mi relación con mi familia ha sido de esta manera, por qué mi relación con las mujeres ha sido de esta manera, porque yo soy así. Y es un camino de aceptación. Entiendo. Digamos, ¿qué proyectos tienes más así en la parte de la escritura? Sí, bueno, en este momento estoy trabajando 2 proyectos alternos. Uno es un tono también muy autobiográfico. Es un personaje que se siente un poco frustrado, un poco, por esa búsqueda, ¿no? Esa búsqueda interna. Y la otra es un personaje que está muy influenciado por una obra que estoy leyendo ahorita, que estoy terminando de leer, que se llama Los Detectives Salvajes, de Roberto Bolaño, en donde los personajes son unos poetas que están en búsqueda de las huellas de una poetisa o una poeta. Y esta historia nace por un amigo muy cercano que me envía su tesis de grado acerca de la vida y obra de un poeta que él admira muchísimo. Y yo leo esta obra y digo, claro, aquí puede existir un elemento para poder construir la búsqueda de ese personaje y todas las aventuras que puede conllevar. Entonces la historia es un profesor universitario al cual un estudiante le lleva una propuesta como tesis de grado, que es la investigación de la vida y obra de este autor. Y él al principio está un poco, no me interesa mucho, pero a medida que van interrelacionando ellos, él se va involucrando en el proyecto. Y la idea es que me lleve a un trabajo de investigación más profundo y un trabajo de inmersión mucho más divertido, diría yo. ¿Cómo es el proceso, digamos, de llegar a crear una obra? O sea, ¿de dónde nacen como esas ideas? Digamos en tu caso. Desde muchas aristas. Yo escucho todo el tiempo, me encanta caminar, me encanta recorrer la ciudad, me encanta cuando voy en un transporte público, me encanta escuchar las conversaciones. De hecho, ahorita tuve un viaje hace poco a otra parte y recordé una frase de Fernando Pessoa, y es la lengua es mi patria, parafraseando un poco esa frase, esa cita, y comencé a escuchar otra lengua que me pareció interesante, y es que ellos hablaban esa lengua cuando pareciese que intencionalmente lo hicieran para que el otro no se diera cuenta de lo que estaban hablando. Por obvias razones no me daba cuenta, pero me pareció interesante, y yo trabajé un proyecto con el Ministerio de Cultura y fue investigar la vida y obra de Rufino José Cuervo. Rufino José Cuervo fue un filólogo muy importante, y él planteaba una idea que para mí fue un gran descubrimiento, y es que la lengua o la lengua literaria o el lenguaje literario proviene de la calle, proviene de lo popular, proviene de las personas comunes y corrientes que van mutando hasta llegar a los libros. Y yo al principio pensé que era de los grandes investigadores, de donde nacía realmente. Y no, es desde el epicentro.
Por eso me encanta escuchar los tonos, los registros. Y eso me ha dado la posibilidad de, ahorita en esta novela que estoy trabajando, de jugar con la polifonía, que lo hace muy bien Roberto Bolaño, y digamos que estoy explorando en ese aspecto. Entonces yo creo que de todo, de los libros que leo, de las experiencias que tengo, y de poder escuchar y poder observar cuando voy en un transporte público, cuando camino por la ciudad, cuando transito, cuando estoy en una comida, cuando estoy con amigos. Yo creo que todo, sin excepción, es material narrativo. Desde un juego de video, desde una película, desde la conversación con un niño, todo hace parte, y yo lo que hago es que a veces tengo la disciplina de anotar y de llenar diarios, De hecho, ayer descubrí un diario que tenía desde hace mucho tiempo, y ahí digamos que me puede servir para la construcción de estos proyectos que estoy trabajando. Aparte pues, de ser escritor, también eres periodista, ¿no? ¿Cómo ha sido como esa trayectoria tuya? El periodismo me ha ayudado uno me ha llevado a lo otro. El periodismo me ha llevado al gusto por contar historias. Mi trayecto ha sido, arranqué en radio. La radio te da una posibilidad, y es que todo tiene que ser ya. La inmediatez. Entonces uno aprende ahí a que la fuente que tiene que ser hoy. Y el programa, tú vas a una rueda de prensa a las 9 de la mañana y regresas y tienes que montar esa nota para el mediodía, no para el otro día. Esas ventajas te lo da la prensa escrita, que cuando tú vas a una rueda de prensa sí trabajas el texto, tienes el tiempo para trabajarlo el otro día porque sale el otro día, pero en el día puedes trabajarlo de manera mucho más tranquila, si se le puede denominar así. Y he trabajado en prensa también, trabajé un tiempo en la revista Playboy, obviamente no como modelo. Trabajé como asistente editorial, y ahí me dio mucha herramienta, porque al tiempo estaba en la maestría, estudiaba en la maestría, escribía la novela, escribía en las tardes, iba a la revista, en las mañanas iba a clase de la maestría y escribía. Entonces, en la jerga se dice que es calentar la mano, ¿no? Tener la mano caliente, y entonces estaba constantemente buscando fuentes, proponiendo historias para contar, y me ha ayudado muchísimo, porque en el trabajo que tuve, en el proyecto que tuve con Luis Rufino José Cuervo, me ayudó muchísimo para contactar fuentes y hacer reportería y establecer desde un solo tema, que era la vida de Luis Rufino José Cuervo, establecer una ramificación de temáticas para que el tema no se me agote. Yo tenía alrededor de 4 meses o 6 meses trabajando solamente Rufino José Cuervo. Entonces, a partir de la investigación, descubrí que uno podía trabajar, por ejemplo, Rufino José Cuervo y el humor, Rufino José Cuervo y la literatura, Rufino José Cuervo y la familia, Rufino José Cuervo y el lenguaje, en fin. Entonces, eso me ayudó como a partir de una investigación muy profunda, poder trabajar y organizar las ideas, que es lo que uno hace cuando redacta, realmente organizar las ideas. Entonces, yo creo que el periodismo me ha ayudado, ha sido como un complemento para mi trabajo literario, mi búsqueda literaria. Obvio, uno descubre que en el periodismo tú tienes un tiempo muy medido, o tú tienes que entregar a determinado tiempo. Cuando yo escribía Morris tenía esa presión,
es que tenía que entregar a determinado tiempo, porque cada semana tenía que estar con mi tutor para que él me hiciera las correcciones o los comentarios y yo hacer las correcciones para seguir avanzando. Claro. Cuando uno ya trabaja solo, uno tiene la ventaja, es que tú tienes el tiempo para investigar, tú decides cuánto investigas, cuánto tiempo, si decides que debes de tomar un espacio y meter dentro del cajón de la noche el manuscrito y volverlo a retomar, pues tú decides, ya es tú. Entonces, porque es un proyecto más personal. Entonces me parece que eso también es importante porque te da la posibilidad de que seas más honesto. O sea, que no tengas que estar porque cuando uno lee los textos, los artículos de prensa, a veces se percata de gazapos, en fin, de errores, porque el tiempo pues está ahí, es una guillotina que está ahí, ¿no? Está ahí. En cambio, en la literatura, pues tú eres el que decide. De hecho, autores como Saramago decidieron no publicar hasta ya cierta edad, ¿no? Cierta edad avanzada. Pero no, eso no quiere decir que porque uno no publique no está escribiendo o no está explorando o no esté pensando en la producción de algo. Yo creo que es importante tomarse el tiempo. Yo a veces siento que hay un afán de publicar. Bueno, ¿de dónde nace como este amor por la escritura y por qué realizaste la maestría en escritura creativa específicamente? Sí, yo de niño fui un televidente voraz. Veía muchos cartoons, veía Centella, Plaza Sésamo, en fin. Es decir, yo no hice tareas, no hice muchas tareas, me dedicaba a la televisión. Pero en la casa siempre ha existido biblioteca. Y eso yo creo que de manera inconsciente va calando. No fui un lector precoz, pero en las vacaciones largas, esas que eran a mitad de año, sí, eran como desde julio como hasta agosto, pues me cansaba de todo, ¿no? Ya había hecho de todo, jugaba con los amigos, veía televisión, jugar con mis juguetes, y decía, ¿qué hago? Ya no tengo nada, ya está aburrido. Y me iba a la biblioteca y miraba las portadas de los libros, y dependiendo de la figura de la imagen que existía ahí, lo leía o no lo leía. Y ahí leí La Metamorfosis de Kafka. Para mí eso era ahorita como ver un episodio de los X-Men. Un tipo que amanece convertido en un insecto gigante. ¡Wow! Es una cosa impresionante. Y lo leía de manera literal, ¿no? Para mí era una cuestión fantástica. Y de ahí leí a otros autores, a Tolstoy, a Stevenson, sin la pretensión de, como ahorita que hablo con amigos escritores, bueno, yo leía a Stevenson, leía a Kafka cuando tenía 8 años. No, era porque no tenía nada más que hacer. Bueno, ya para terminar, ¿qué recomendación le harías a esas personas que quieren empezar a escribir? La recomendación fundamental es que escriban. Sí, yo he pasado por un camino académico, un recorrido académico, pero yo soy consciente de que muchos escritores no lo hicieron, ¿no? Vargas Llosa, que no lo hizo, Bolaño no lo hizo, bueno, y si no, mucho más atrás, Cervantes no lo hizo, no había academias para ser escritor, para formar escritores. Los maestros pueden ser diversos. Yo no podría decir, no, tienes que leer a Borges, tienes que leer a Cortázar, tienes que leer, no, porque probablemente existirán
personas que no les llegue lo que plantea Borges ni lo que plantea Cortázar, les llega lo que haga García Márquez o lo que haga Faulkner o lo que, no sé. Entonces, yo creo que no hay fórmulas mágicas, ¿no? Obvio, escribir no es tipear, escribir no es sentarse y escribir. Yo creo que escribir es lo que hablaba en un momento, escuchar las conversaciones, observar cómo se comportan los demás y ir armando en tu cabeza como, bueno, por aquí puedo construir una historia. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en el magazine. No, gracias por la invitación y nada, espero que ha servido mucho a quienes les interese la literatura y a quienes les interese el periodismo también, ¿no? Porque es importante, digamos, tener una idea, por ejemplo, para personas que quieran estudiar periodismo o que quieran irse por el camino literario, es que cualquiera lo puede hacer, ¿no? Esa cuestión de que no solamente eso es para intelectuales y para gente muy sofisticada, que siempre toma vino y champán, no, cualquiera lo puede hacer. De hecho, conozco grandes escritores que han trabajado desde su cotidianidad y desde lo popular y a mí me han ayudado muchísimo a encontrar esos tonos, esos registros de voz. O sea que cualquiera lo puede hacer, no hay una prohibido prohibir. Listo, bueno, muchísimas gracias. Sigan ustedes con el magazine aquí en la tarde, ya tienen el recomendado Me llamo Morris para que se lo lean. Yo sé cómo servirle a mi comunidad, por eso tengo en mi negocio todo lo que necesitan. Y lo más importante es que pueden hacer su chance, sus recargas y mucho más. Por eso yo soy un tendero Gane. Tú también puedes ser un tendero Gane y mejorar tus ingresos con todos nuestros productos en tu negocio. Por eso yo soy un tendero Gane. Yo soy tendero Gane. Yo soy tendero Gane. Yo soy un tendero Gane. Hacemos la vida más fácil. Recuerda pagar tus servicios públicos y participa para ser uno de los 10 ganadores que Gane le paga sus servicios públicos. Paga tus servicios públicos en los puntos Gane y disfruta la vida. Gane le apuesta a la felicidad. Aplican condiciones y restricciones. Más información en www.ganecentro.com. Tú tienes en tu mano ese cariño que ellos quieren, con una caricia que les des tendible y ya te quieren. Es hora de cuidarlos, lo merecen. Horas de carreras y miles de peleas, jugando con ellos, sintiéndolos tan cerca, regalando tu voz para que no les entienda, forjando esa amistad que se hace eterna. Bien, Caterine, ahí estaba pues hablando sobre este tema como es la planificación familiar. Mucha opinión de todos ustedes, nuestros televidentes, de verdad, gracias por opinar, por mandarnos esos saludos, esas opiniones en Facebook y WhatsApp. Sí, señor, recuerden siempre que ustedes jóvenes deben de buscar también la ayuda de parte de sus padres, porque no es bueno curiosear por allí siempre, y también los papás pues estar muy al pendiente de sus hijos y también pues brindarles esas charlas educativas, porque pues a los jóvenes a veces nos da esa pena preguntarle a nuestros papás porque a veces los vemos un poco reservados en sus cosas, entonces es bueno como establecer esa comunicación. Caterine, y así como a nosotros los jóvenes nos da pena preguntarle a nuestros papás, a los papás hay
papás que también les da pena hablar con los hijos sobre este tema. Entonces es importante buscar, contratar, hablar con un psicólogo. Sí, señor, la orientación también es importante buscarla, también en los colegios, siempre es bueno que en el colegio tengamos esa compañía de una psicóloga, psicólogo o asimismo una profesora de educación sexual. Pero la verdad, Kate, es que hay que decirlo, en los colegios como cada año siempre he visto que en los colegios siempre se toca este tema. Sí, señor. De hecho, siempre establecen semanas en las cuales se habla de la salud sexual de los jóvenes y es por eso que muchos de ellos han tenido la oportunidad de crecer en este tema. Sin embargo, papás, no esperen a que en el colegio le enseñen, sino que también ustedes acérquense a sus hijos. Y usted, jovencita, niña, si le da pena hablar, no le dé pena, hable con su papá, no se quede callada, como dice Caterine. Es mejor hablar a que después, Dios no lo quiera, resulte con una barriguita, como se dice popularmente, y después el remedio sea bastante más duro. Coloquial, sí, señor. Son palabras bastante coloquiales que se utilizan y que además nuestros padres siempre nos las están dejando muy en claro. Sin embargo, pues... salir con la barriga fuera. Exacto, sí, siempre utilizan esas palabras y sabemos que así las utilizan en Colombia. Sin embargo, pues mucho cuidado con esos métodos de planificación y también mucho cuidado a la hora de realizar ese acto sexual. Esté segura de que quiere realizarlo. Vamos despidiendo por hoy nuestro magazine, sin antes agradecerles a todos por estar conectados con nosotros a través de nuestras redes sociales. Caterine, agradecerle a nuestros camarógrafos, a nuestra gerente, a nuestros compañeros y por supuesto, ustedes los que están allá, nuestros televidentes que son los que hacen